Vamos a preguntarle ya todo al doctor Pedro Ojeda, que es alergólogo del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Pedro, muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se prevé este año la primavera? Aparentemente un poco más calmada, pero cuéntenos. Sí, bueno, pues dentro de las malas noticias que tenemos de forma general, pues la buena noticia es que la primavera efectivamente será más suave que en los años anteriores, sobre todo 2020, 2021, que fueron primaveras más intensas. Y sí, salvo regiones concretas, por ejemplo, Extremadura, pues va a ser una primavera intensa, porque ahí hay muchas gramíneas, y luego Madrid, Ciudad Real y algunas regiones del interior de Andalucía, que será algo moderada e intensa, pero en el resto de las regiones españolas se prevé una primavera de leve a muy leve, sobre todo en las zonas del litoral, pues va a ser muy leve. Es una buenísima noticia, salvo casos puntuales va a ser leve en toda la península. Porque, doctor, cada año usted por lo menos ha notado en consulta que llegan más personas presentando síntomas de alergia. Bueno, sí, o sea, la alergia a los alérgenos ambientales en general pues no deja de subir, o sea, en estas décadas pues vemos que siguen subiendo, y en concreto la alergia a los pólenes pues es una de las principales y sigue subiendo porque tenemos más exposición a pólenes, es decir, la densidad de pólenes en el ambiente pues con el cambio climático está subiendo con los años, los periodos de polinización también con el cambio climático se están prolongando, se están extendiendo. Eso hace pues que las personas tengan más tiempo de exposición a pólenes y que su sistema inmunitario tenga más posibilidades de al final hacerse alérgico. Por otro lado, también la contaminación ambiental hace que las plantas de alguna manera sufran esa contaminación, generen proteínas de estrés que se llaman, que son proteínas que hacen que los pólenes sean más reactivos para el sistema inmunitario y que faciliten la sensibilización alérgica. Y para alguien que no haya sido diagnosticado, ¿cómo afecta una alergia físicamente? ¿Qué síntomas presenta? Y ya denota a una persona de, oye, esto no es un resfriado, tengo que acudir a consulta. Vale, pues entonces vamos a ver, los síntomas más habituales de una alergia por pólenes van a ser de ojos y de nariz, ¿vale? Entonces la gente lo que va a notar, o la persona que se haga alérgica, pues es que le pica los ojos, sobre todo lo que llamamos el canto interno de los ojos, que es esta parte de aquí, ¿no? Que se le pongan los ojos rojos, a veces puede incluso llegar a inflamarse un poco los párpados, y luego los estornudos, muchos estornudos seguidos, lo que llamamos los alergólogos los estornudos en salvas, ¿no? El picor de la nariz, el que estemos todo el rato pues, tocándonos la nariz, y luego ya pues congestión nasal, agüilla por la nariz, ¿no? Hay casos que debutan también ya con asma o que de una rinoconjuntivitis pueden evolucionar al asma. El asma se manifiesta básicamente con una sensación de dificultad para respirar, de llenar el pecho, sobre todo sensación de presión en el pecho, y ya en algunas ocasiones pues cuadros de tos seca repetida, sobre todo cuando hacemos deporte o cuando nos reímos, o ya los famosos silbidos en el pecho, que es como el ruido de un pitido. Cuando echamos el aire pues suena un pip, ¿vale? Un pitidito, y eso ya es que el bronquio está estrechado, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos de un resfriado? Bueno, pues básicamente el resfriado, digamos, tiene su fase de álgida de ir increciendo los síntomas hasta el segundo o tercer día de resfriado, y luego ya va minorando, y las alergias, los síntomas son más erráticos, es decir, yo hoy puedo tener síntomas, si mañana me quedo en casa o mañana llueve, de repente dejo de tener síntomas, a lo mejor luego empalmo 2 o 3 días seguidos, luego me vuelve a mejorar, es decir, la presentación es mucho más errática. Doctor, le pregunta a mi compañera Raquel. Doctor, buenas tardes. Es cierto que cada vez en nuestro entorno conocemos a más gentes con alergia, que suele aparecer de repente. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Por qué una alergia que a lo mejor no se tiene desde la niñez aparece de repente? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto parece que cada vez es además más frecuente y afecta a más gente, ¿no? Sí, ciertamente esto es así. Es decir, antes era bastante infrecuente pues ver personas que debutaban con una alergia respiratoria, pues a lo mejor más allá de los
50, 60 años, y ahora no es infrecuente pues ver ya personas de 60, incluso 70 años o más que aparecen con síntomas de una alergia, que a lo mejor llevan 1 o 2 años manifestando síntomas, se creen efectivamente que son resfriados y en realidad lo que es una sensibilización, es decir, se han hecho sensibles a un polen en concreto y lo que están manifestando son síntomas alérgicos. ¿El por qué? Pues volvemos un poco a lo de antes, es decir, más densidad de pólenes en el ambiente, es decir, más carga alergénica en la atmósfera, los contaminantes ambientales, y todo eso pues en conjunto hace que los pólenes sean más reactivos, que el sistema inmunitario también sea más reactivo, porque los contaminantes ambientales también lo que hacen es que el sistema inmunitario responda más fácilmente o sea más reactivo, y bueno, pues esa conjunción de factores pues vuelve a la persona alérgica. Y bueno, eso es un poco las explicaciones de por qué pueden debutar incluso en edades más avanzadas. Doctor, ¿y tiene alguna relación la alergia que podemos tener al polen o a la arizónica con las alergias o las dermatitis que aparecen también cada vez más? ¿O son mundos completamente diferentes? Bueno, en ocasiones, vamos a ver, en niños, por ejemplo, sí se ve que a lo mejor el primer, segundo año de iniciar una alergia a pólenes puede manifestarse en la piel, es decir, con una exacerbación de una dermatitis atópica, si ese niño ya padece dermatitis atópica, que es bastante frecuente en la niñez, en los niños alérgicos. Entonces puede ser que ese año pues, su dermatitis empeore en la primavera, o hay niños que aparecen con cuadros de urticarias en primavera y a lo mejor es una primera manifestación de una alergia a pólenes, ¿vale? Luego también está descrito, por ejemplo, la gente que tiene alergia a los pólenes de las gramíneas, cuando se tumban en el césped es una gramínea, es la grama, ¿vale? Y entonces pueden manifestar síntomas de picor de la piel, a veces enrojecimiento de la piel, porque al final están en contacto con ese polen y la piel igualmente responde. Entonces sí que hay una cierta relación, pero generalmente las alergias a pólenes, lo habitual es que se manifiesten con síntomas respiratorios, de nariz, de bronquios y síntomas oculares. Pues doctor Pedro Ojeda, gracias por acompañarnos y por darnos estos buenos consejos ahora que llevamos unos días de primavera y que la alergia parece que comienza a brotar, aunque ahora con la lluvia, como nos decía, pues es un poquito más suave. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. La verdad